El gusto de recibir al economista David Miazo, ni más ni Sí, menos, señor. para charlar de temas sensibles por estas horas. David, bienvenido, buen día, ¿cómo va todo? Muy bien, un gusto estar con ustedes hoy. Un placer. Bueno, se sigue hablando, ¿sí o no? ¿Hay atraso cambiario o no? ¿O el exportador, que se va a tener que de igual manera ir acostumbrando a esta nueva realidad económica, este, piensa y siente que hay alguna que otra dificultad en ciernes? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, a ver, tres cosas te podría decir al respecto. ¿Atraso cambiario, sí o no? El atraso cambiario existe, ¿no? Si uno lo mira respecto a los últimos años, tenemos niveles cercanos a la salida de la convertibilidad, niveles ya de tipo de cambio real por debajo de lo que teníamos con Macri, por ejemplo, en enero de 2018, antes de las devaluaciones, al nivel de antes de la devaluación de diciembre del año pasado. Es decir, si uno lo compara con la historia argentina, realmente el tipo de cambio está atrasado respecto a la inflación. Eso es lo primero, digamos. Creo que objetivamente es así. Lo segundo, que esté atrasado no necesariamente hace que sea insostenible. Normalmente hemos necesitado algún flujo de dólares o algún stock de dólares que financie ese atraso cambiario porque en condiciones normales, sin cepo y de condiciones normales de actividad económica, eso requiere gran cantidad de dólares para financiarlo. Cristina los obtuvo liquidando las reservas del Banco Central, Macri con deuda externa, Alberto y Massa dejando las reservas en -12, y la expectativa de este gobierno es que esos dólares salgan del superávit energético. Que en todos estos periodos que te nombré existía déficit energético y ahora va a haber superávit, ¿no? Entonces, esto es lo segundo. El atraso cambiario está. La apuesta de este gobierno es que sea financiado, sea sostenible gracias al nuevo aporte, principalmente de vaca muerta, eso lo podemos sumar minería, etcétera. Y el tercer punto que te quería marcar, es decir, el primero, el atraso existe. El segundo, creo que tenemos tipo de cambio bajo o atraso, como le querramos llamar, para rato, porque en principio habría cómo financiarlo de manera sostenible. Y el tercer punto, mirando al agro, es que de todas las actividades económicas del país, la que menos tipo de cambio necesita, es decir, la que puede sostener un tipo de cambio atrasado de manera más genuina, son las actividades agropecuarias. ¿Por qué? Porque son las actividades más competitivas de la economía, es decir, son las que menos tipo de cambio necesitan para poder ser grandes exportadoras. Ahora, ¿cuál es el problema o cuál es la queja? Que convivimos con un tipo de cambio bajo y con retenciones. Que las retenciones básicamente lo que te hacen es bajarte el tipo de cambio, ¿no? El tipo de Ujú, cambio efectivo, tal cual. le decimos los economistas. Y te pongo un ejemplo muy claro. Hoy el tipo de cambio oficial está prácticamente en 1.000 pesos. Lo redondeamos en 1.000 pesos. 33% de derecho de exportación para la soja es un tipo de cambio efectivo de 670 pesos para la soja. Es decir, la soja hoy tiene un tipo de cambio oficial de 670 pesos. Ahí y voy a soja porque me voy bien al extremo para que se note la diferencia, Ujú. pero igual podríamos hablar de muchísimos de los otros productos, la propia ganadería, etcétera, ¿no? Pero ahí está el problema hoy para el agro, los productores agropecuarios y las exportaciones agropecuarias, de carne, etcétera, que sufren atraso más retenciones y en un contexto de precios internacionales que no son mejores. David, ¿se puede corregir el tipo de cambio sin que eso vaya a inflación o en su defecto se puede mantener para siempre esta situación, que esté muy valorado el peso argentino? Buena pregunta porque este es el problema, ¿cuál es la solución, ¿no? Así que muy bien la pregunta. A ver, en este contexto que teníamos hasta ahora y que probablemente sigamos teniendo algunos meses o incluso 1 o 2 años más, de una memoria inflacionaria muy presente que nos genera un rápido traspaso a precios de la devaluación. Muy distinto, por ejemplo, a lo que está pasando en Brasil en este momento. Brasil tuvo una importante depreciación de su moneda y eso no se trasladó rápidamente a todos los precios de la economía. ¿Por qué? Porque tienen estabilidad
de precios desde hace 26 años, 25 26 años, que Brasil tiene estabilidad de precios. Es decir, no tiene memoria inflacionaria. Entonces, una devaluación de su moneda sí claramente afecta a muchos de los bienes transables de la economía, pero no se convierte al otro día en una inflación generalizada. Nosotros, que venimos hace 15 años en un régimen de alta inflación o de inflación moderada, crónica, y de alta inflación en los últimos 2 o 3 años, tenemos esa memoria inflacionaria muy metida en todos los agentes económicos. Entonces, una devaluación al otro día se convierte en suba de precios. ¿Qué quiero decir con esto? En este contexto, de nada te sirve una devaluación porque al otro día la tenés en los precios, ¿no? Ujú. Y esa es la realidad. Recién vas a poder tener ganancia cambiaria con algún nivel de depreciación cuando eso haya desaparecido y eso no va a haber desaparecido en los próximos 2 años por lo menos. Y, Entonces, de nada sirve hoy en realidad una devaluación. y A la... eso hay que sumarle Sí. que el gobierno, a propósito, dejó que se atrasara tanto. Podría haber evitado que se atrase tanto si no hubiese frenado al 2% mensual el tipo de cambio durante muchos meses, pero es una discusión en el margen. Si hoy el tipo de cambio sería en términos reales 5% más alto que hoy, no es mucha más discusión que esa. Ah, Y bien. lo segundo, dólar fuerte, tipo de cambio bajo, dólar atrasado, como el nombre que le querramos poner, es sostenible, te decía yo, siempre y cuando tengamos dólares para financiar lo que eso significa. ¿Por qué? Porque eso significa un gran déficit de turismo en una situación de la economía normal, me refiero a con una actividad económica normal, significa un déficit de cuenta corriente muy significativo, es decir, más importaciones que exportaciones. Eso es lo que significa, y alto nivel de atesoramiento en dólares, porque los salarios se recuperan en dólares. Si no tenés una tasa en pesos lo suficientemente alta, la gente sus ahorros siempre los canaliza en dólares, entonces vía atesoramiento suele haber una salida muy significativa. Entonces, en una situación normal, estos niveles de tipo de cambio te requieren muchos dólares. Como te decía, te dije cómo lo financiaron antes. La apuesta del gobierno hoy es que todo ese incremental de exportaciones que generarían la La energía energía. principalmente, Mm. sea la que de alguna manera financie esto. Y después te voy a la cuestión de Argentina cara en dólares, que ahí la apuesta de mediano plazo, no creo que se pueda cumplir en el muy corto plazo, es compensarlo con alguna baja de impuestos, pero tampoco es que va a dar vuelta totalmente la ecuación, sino que justamente va a amortiguar parte del efecto. Es lo que por ahí algunos que están en contra del concepto de que haya atraso cambiario te dicen Argentina no está cara en dólares, sino está cara en impuestos. Bueno, eso también claramente es cierto. Y en el mediano plazo, siempre y cuando se pueda ir haciendo algo, va a ir amortiguando parte de ese efecto. ¿Y el cepo? El cepo, yo creo que, primero, que hoy, en términos de lo que significa el cepo, está muy disminuido. Una brecha cambiaria del 10, un dólar blend Desde que ese punto de genera vista, sí. un... Desde ese punto de vista, sí. Ahora, ¿cuándo podremos tener un mercado libre, por ejemplo, que el productor quizá, si quiere, pueda percibir dólares en vez de pesos cuando vende su producto? Bueno, a ver, salida del cepo. Salida del cepo, yo creo que el 25 de diciembre o el 1 de enero nos levantamos sin cepo. Esa semana. Esa es mi apuesta fuerte, que la semana entre Navidad y Año Nuevo nos levantamos sin cepo. Eso es el primero. De ahí a lo que acabas de mencionar, que percibas directamente el valor en dólares en tu cuenta, creo que es otro nivel mayor de esa economía bimonetaria que se habló Mm. mucho, que no sé si lo vamos a ver en tan corto plazo, pero la salida del cepo y la unificación cambiaria, yo la veo de acá a Ahora, ya, menos de casi. 30 días. Título, a fin ¿Qué de año se título? levanta el cepo. David, mía, qué Esa bárbaro. es mi visión, porque se termina el impuesto país, el dólar blend ya no tiene ningún sentido porque se normalizó el pago de las importaciones desde el punto de vista de que genera oferta en los mercados de dólares financieros y para el exportador le significa un beneficio de un 2%, un premio de un 2% sobre el oficial, entonces ya no tiene sentido por ese lado. Las expectativas se han estabilizado, la tasa en pesos está bajando por el propio efecto del mercado.
Yo creo que se están anunciando varias inversiones que van a generar dólares. El trigo viene muy bien por suerte, lo cual va a generar una inyección justamente acá entre diciembre y enero. Entonces yo la verdad creo que hoy se están dando una serie de condiciones que podrían perfectamente permitir salir en estos días de finales de diciembre, principio de enero, sin ningún tipo de sobresalto cambiario, que es lo que temía el gobierno. David, un placer como siempre. No sabes cuánto valoramos esta charla en esta mañana de lunes. Te mando un fuerte abrazo. Con gusto conversar como siempre con ustedes. Les mando un gran abrazo. David Miazo, diciendo muchas cosas en Sí, esta mañana señor. de lunes. Y nos vamos con el título de la nota. A Sí. fin de año se levanta el cepo para el Entre- economista David Miazo. Entre Navidad y Año Nuevo. El regalo de Papá Noel. Sí, sí. Espectacular. Bueno, ojalá se dé.